Y hoy quiero que hablemos de construyendo el dominio propio. Ahí está, ¿no? Nuestra imagen. Y antes vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Muchas veces cuando nos sentamos a leer la palabra, a escuchar, ¿no te pasa que vienen pensamientos de todos lados y tú comienzas ahí, no sabes de cuál lado viene? Pero vamos a pedirle al Señor en esta mañana que nos ayude a comenzar por el dominio propio para tener nuestros pensamientos en orden. Ya estamos conectados con internet. Bueno, saludamos a nuestros hermanos que nos escuchan y a todo aquel que nos escucha. Oramos. ¿Te animas a pedirle, Espíritu Santo, necesito tu ayuda en esta mañana? Quiero escuchar lo que tienes para hablarme. Señor, quiero que tú seas el que gobierne en mi mente y mis oídos puedan entender tu verdad. Gracias porque tú estás y cuando tú estás hay bendición. Amén. Muy bien. Cuando comenzamos en este año, el Señor nos habló de construir, de edificar. ¿Se acuerdan algunos? Sí, ¿no? De construir, de edificar nuestras vidas, porque cuando construimos nuestras vidas, de todas formas, aunque no lo hagamos intencionalmente, bendecimos a los que nos rodean. Así es. Y nosotros recordamos, y si no te animo a que leas el libro de Nehemías, nosotros recordamos que Nehemías allí recibió la noticia, él no vivía en Jerusalén, y él recibió la noticia de que los muros de Jerusalén estaban destruidos. Dice que cuando él escucha la noticia, él es quebrado en su interior y él cae orando, clamando y ayunando. Ahora, ¿por qué Nehemías tuvo esta reacción ante el escuchar que los muros de Jerusalén habían sido destruidos? Y él sabía, quizás para nosotros esto no tiene tanta importancia porque hoy no existen murallas alrededor de una ciudad, pero él sabía para esa época que cuando una ciudad no tenía muros a su alrededor, era una ciudad devastada, donde todo aquel que quería podía entrar, podía violar a las mujeres, matar a los hombres, robar y destruir todo lo que había. Él sabía que era devastación, era destrucción para esa ciudad que no tenía murallas a su alrededor. Y a través de este libro nosotros aprendemos tanto y te animo a que lo leas con detenimiento, porque aprendemos cómo Él nos enseña cómo una decisión. Él tuvo decidido a intervenir en oración. Él no sabía que iba a ser aquel enviado por Dios, pero Él intervino en oración. Es decir, su decisión marcó. Y también allí junto con la decisión nos enseña que vamos a tener que enfrentar situaciones quizás difíciles. Vamos a tener que enfrentar a un enemigo que se pone en tu contra y en la contra de quien quiere restaurar o reconstruir vidas. Y a mí me gustaría que nosotros hagamos un paralelismo con nuestras vidas. Cuando nosotros queremos reconstruir nuestras vidas, nosotros, en primer lugar, como Nehemías, tenemos que tomar decisiones. Decisiones en las cuales nos van a enseñar que muchas veces nos vamos a tener que enfrentar con enemigos que no quieren que nosotros seamos restaurados. Casi todos, por no decir todos, llegamos al Señor con nuestras vidas deshechas, con nuestros muros caídos, con nuestra situación quebrada y necesitamos ser restaurados. Y ahora es tan importante que nosotros tengamos entendido que cuando yo trato de restaurar
los muros de mi vida, podría decir, resguardar. ¿Por qué? Porque los muros, así como de la ciudad, me dan protección, me dan seguridad, restauran, pero no solamente mi vida, sino directamente a mi familia y a todos los que nos rodean, ¿verdad? Y de esta manera, ¿no es cierto? El saber que hay muros de contención alrededor mío, está diciendo, vamos a impedir que entre todo extraño a ese lugar. No entra, quizás sutilmente quiere entrar, pero se encuentra con muros, se encuentra con puertas cerradas con cerrojo. Ahora puede venir como un ataque frontal, pero también va a encontrarse con muros. Y yo quiero que de esa manera nosotros podamos entender hoy. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos muchas veces reparar áreas de nuestro muro que están rotas, ¿verdad? Hay áreas donde están rotas y seguramente es el área donde el enemigo va a atacar. Y a veces nosotros mismos, por nuestro carácter, por nuestro capricho o por nuestra vida, hemos golpeado tanto un lugar que nosotros hemos hecho. No fue solamente el enemigo externo, sino nosotros también golpeamos. Entonces, en este tiempo, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que restaurar el muro en los lugares donde ha sido dañado, reforzar los lugares donde sabemos que somos más vulnerables. Todos tenemos en algún lugar donde nos afecta más, quizás para otro no, pero es un lugar de debilidad. Allí es donde nosotros tenemos que saber que hay que reforzar y hay que tener el ojo abierto y también cerrar con cerrojos firmes que nadie pueda entrar. Hay un proverbio que es muy bueno, 25-28, que dice así, mira, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Tremendo, porque lo que me está diciendo que una persona que no se controla, que no tiene dominio propio, es como esta ciudad que habíamos hablado, donde las murallas estaban destruidas y donde todo ataque iba a ser recibido y destruido. Y esto es tan importante que nosotros querramos y amemos y deseemos cultivar el dominio propio en nuestras vidas. Y bueno, y para los que no están todavía casados, qué bueno es mirar en el otro. Quiero casarme con alguien que tenga dominio propio, porque el que tiene dominio propio va a saber controlar su lengua, va a saber controlar sus acciones, sus reacciones, su comportamiento, aún con el dinero, en el aspecto sexual, en todo, va a tener control. Y qué bueno es poder, los que todavía no han hecho elección, están a tiempo. Y esta es una cualidad muy importante. Y te digo más, la Biblia habla muchísimo del dominio propio. Y me asombro que en la palabra, en toda la palabra, el dominio propio es algo que está sentado como una necesidad que Dios pone para el carácter del cristiano. También se traduce como templanza, que es lo que hoy diríamos autocontrol o autodisciplina. ¿Qué dice el diccionario? Que es el dominio propio. Dice, es la habilidad de dominar o regular nuestras emociones, pensamientos, impulsos, deseos y comportamiento. O sea que podemos decir que nuestras emociones no nos controlen a nosotros. También dice que es la capacidad de dominar los impulsos inmediatos para controlar lo que será a largo plazo. Es decir, que el dominio propio nos impide hacer cosas hoy que nos vamos quizás a arrepentir el resto de nuestra vida. Ahora, pero yo no estoy hablando de un curso de autoayuda. No estoy hablando de que tenemos que hacer algo que nos ayude. Yo te digo algo, que a menos que permitas que el Espíritu Santo gobierne en tu vida, no vamos a poder conseguir el dominio propio.
A menos que yo le diga a mi yo que se destrone del corazón y deje que Jesús sea entronado en mi vida, es difícil conseguir el dominio propio. Porque en el mundo en que vivimos está totalmente preparado para que nosotros sigamos entronando a nuestro yo. El mundo está preparado de esa manera. Y si no, fíjate como una propaganda inocente que está en todos los idiomas, tú te lo mereces. Eso no es casualidad. Esa propaganda no es casualidad. Tú te lo mereces, sino tiene causalidad, tiene una causa. ¿Y sabes cuál es la causa? Fomentar en la vida de las personas que tus emociones, que tus deseos tienen que ser suplidos. Y si tus emociones y tus deseos tienes que ser suplidos porque te lo mereces, lo que está fomentando que tú te manejas por tus deseos, por tus emociones, y no está mostrando que lo que yo hago hoy tiene trascendencia para mi futuro. ¿Verdad? Entonces, qué importante que es para nuestras vidas decir, Señor, quiero el dominio propio, que Pablo le dijo a Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo algo que es un texto que lo tienes que tener grabado en tu vida. Dice que el Señor no nos ha dado, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. En primer lugar te dice lo que no te dio. No te dio espíritu de miedo, no te dio espíritu de cobarde, no te lo dio. Si lo tienes, échalo de tu vida. Pero sí te dio algo, espíritu de poder, amor y dominio propio. Y ahí está el dominio propio. Qué importante que el dominio propio lo vamos a encontrar tantas veces en la palabra hablándonos. Mira lo que dice Proverbios 16:32. Más vale ser paciente que valiente. Mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Qué está diciendo? Que es más importante tener dominio propio que un ejército. Porque ¿quién conquista una ciudad? Un ejército. Y lo que está hablando, que el dominio propio en nuestras vidas es tan importante. ¿Sabe que el dominio propio lo conocemos? Que es parte del fruto del Espíritu, ¿no? Allí en Gálatas 5, 22, 23, la diferencia entre el fruto y el don, los dones del Espíritu, el Señor te los da. Y de repente tú comienzas a orar por alguien y recibes sanidad y el Señor te dio el don de sanidad. Ahora, el fruto, como la palabra lo dice, es una semilla sembrada en tu corazón que tú la necesitas ejercitar. Sabe que hay una parte que la hace Dios y hay otra parte que la hacemos nosotros. Es como si fuese un músculo, el cual para ser fortalecido, y si no ve a hacer gimnasia o hacer alguna cosa allí que te lleve a Anita, ¿no? Queda después, te duele todo y dices, tenía músculo en algunas partes del cuerpo que no sabía que tenía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a ejercitar los músculos, son fortalecidos. Y esto es el fruto del Espíritu. Es una semilla sembrada en nuestras vidas y que en la medida en que yo las ejercite, voy a fortalecer ese fruto del Espíritu. Dice así en Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Lo que está diciendo que cuando tienes esto, el fruto del Espíritu, es una regla de oro. No hay nadie que pueda ir contra. ¿Y cuánto anhelamos esto? ¿Cuánto anhelamos? Fíjate que en ellos, en varios, ¿no es cierto?, de los primeros, y creo que casi todos, pareciera como que el dominio propio es lo que arma el ramo de esas flores, por decir flores, el dominio propio. Fíjate qué importante que casi todas tienen una línea vertical y horizontal, vertical hacia Dios y horizontal
hacia la gente. Pero el dominio propio también es algo que se enfoca en nosotros. ¿Por qué? Porque el dominio propio sigue siendo muy importante cuando nos quedamos a solas, ¿no? Allí cuando nadie nos ve, allí cuando cerramos la puerta, allí cuando creemos que estamos en la soledad de una habitación y podemos hacer cosas, allí el dominio propio sigue siendo el fruto que necesita nuestra vida. ¿Amén? ¿Por qué? Porque así como cantamos, porque los ojos del Señor están, no para condenarnos, sino para ayudarnos a que podamos crecer en esto que necesitamos, en esta parte que es nuestra, en la cual quiero ejercitarla para fortalecerme. Y fíjate lo que dice Pedro, segunda de Pedro 1, 5 y 6, dice, esfuércense. Está hablando de esforzarnos. Ahora, si yo puedo decir lo que viene de Dios, que me lo dé Dios. Yo no necesito por qué. Si Dios me lo quiere dar, que Dios me lo dé. Pero no es así. Porque muchas veces el deseo de Dios es darnos, pero nosotros somos los que no estamos preparados ni dispuestos a recibirlo. Dice, esfuércense por añadir a su fe, tengo mucha fe, virtud. Y a su virtud, entendimiento, tengo mucho entendimiento. Y el entendimiento, dominio propio. Y el dominio propio, constancia. Y a la constancia, devoción a Dios. Fíjate que el dominio propio también necesita ser constante, perseverante, permanecer. Eso que nos ayuda a no movernos, a aguantar, a seguir, a estar, aunque las cosas parecieran que no van. Y sucede, ¿no? Que a veces decimos, bueno, me han dicho que oro, leo la Biblia, voy a las reuniones, estoy allí en la oración y cuando salgo de mi lugar secreto, de mi tiempo de adoración, ahí comienza a funcionar lo que tú recibiste en el lugar secreto. Y muchas veces se nos desbanda el indio, ¿no? Se nos desbanda ahí y el dominio propio a lo mejor quedó en el cuarto secreto y no mantiene y no nos ayuda. Por eso también el dominio propio nos ayuda a someternos bajo el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe que el Espíritu Santo de Dios no nos grita, no nos obliga, no nos amenaza? No vamos a decir que es una voz porque muy pocas personas lo han escuchado, aunque normalmente decimos el Espíritu Santo me habló, pero más bien es algo que se mueve dentro nuestro, que nos está guiando a hacer algo. Y seguramente que cuando te guía a hacer algo y tú lo haces, se abre una puerta de bendición. Ahora, cuando no lo hacemos, quizás no lo sepamos en esta tierra, pero también nosotros cerramos puertas de bendición. El Espíritu Santo continuamente nos está moviendo a hacer cosas que nos van a ayudar. Claro que si yo estoy en una conversación y estoy enojada y gritando y el Espíritu Santo me mueve a decir, muévete de aquí, vete a otro lugar que estás incontrolable, lógicamente que si yo sigo en lo mío, no voy a moverme conforme al Espíritu. Entonces, es tan importante entender esta verdad. El apóstol Pablo en Romanos 7 lo habla tan claramente, en tu casa lo lees. Él habla de que existe una guerra entre mi carne y mi hombre interior. Dice, en mi hombre interior me deleito con Dios, pero encuentro que hay una ley en mis músculos, en mi carne, que se opone a la ley de Dios. Él dice, no permitas que tu carne gane. No permita que estos músculos que a lo mejor están demasiado ejercitados en hacer lo que quieren gane, sino que tu hombre interior sea el que gane. Él dice así, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios.
Él se deleitaba. No está diciendo simplemente acepté a Cristo. Él se deleitaba en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Y esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Pero él termina diciendo, gracias doy a Dios en Cristo Jesús, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y es tan importante que nosotros podamos entender que mientras nosotros sigamos viviendo en este cuerpo, todos están aquí, ¿verdad? O sea que el cuerpo todavía está, la carne todavía está. Existe una guerra, la cual nosotros tenemos que ver quién controla a quién. Porque quizás lo más sencillo es decir, no pude, tuve ganas, quise, no había nada que me impidiera, no pude hacerlo. Pero ¿quién gana? ¿Quién controla? ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna en nuestro ser interior? Y quisiera que veamos algunas cosas, cómo ejercitarnos, qué me enseña, cómo me enseña a tener el autocontrol sobre, en primer lugar, sobre el pecado, ¿no? Romanos 6:12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos. La lucha contra el pecado la tenemos todos. Todos. No existe en este mundo otra forma de vivir hasta que no llegues a la presencia del Señor. No existe otra manera. ¿Por qué? Porque hay algo que mora en nosotros, que en la medida que el Espíritu Santo crece, nosotros podemos hacer menguar la carne. Pero cuando no peleamos, la carne va creciendo. Somos lo mismo en apariencia externa ante la gente, pero lo que está batallando en mi interior, ¿quién va a ser el que controla tu vida? ¿Quién va a ser el que determine lo que vas a hacer hoy, que seguramente tiene trascendencia en tu futuro, bueno o malo? Bueno o malo, porque si tú estás sembrando para el Espíritu, estás sembrando para una vida, una descendencia, una familia indestructible, ¿verdad? Entonces, segundo punto, ¿qué me enseña? ¿No es cierto?, tener autocontrol sobre mis pensamientos. Hemos orado hoy bastante por eso desde el comienzo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la mente está el centro de operaciones de todo nuestro ser. Y el diablo sabe que si él entra en el campo de batalla de nuestra mente, él sabe que una vez que entró y quizás ganó o entró a través de conversaciones, de murmuraciones, de la televisión, de lo que vi por online, de lo que sea, pudo entrar en nuestra mente. Entonces él sabe que va a actuar luego en mis emociones, es que lo siento, es que sí, y también en mis acciones y en mis actitudes. Nosotros no podemos permitir que nos controlen esos pensamientos que entran. Tenemos que entender que nuestro clamor debe ser, Señor, quiero tener la mente de Cristo, porque lo que estoy contándote y hablándote es una lucha que ejerce cualquier, hasta el apóstol Pablo lo dice. Entonces, no consideres que no puedes. Dile, Señor, quiero tener tu mente, para que mi mente, donde es allí, donde se gestiona todo lo que voy a hacer, sea la que gobierne en mi vida. Amén. Entonces, lo primero que dijimos, que el dominio propio nos enseña el autocontrol sobre el pecado. Segundo, sobre los pensamientos. Tercero, dominio propio sobre nuestras emociones. Saúl es un claro ejemplo, ¿no? Los que conocen el ejemplo o la vida de Saúl, es un claro ejemplo donde uno ve tan claramente cómo comenzó allí en sus emociones. Él comenzó a tener envidia por David, celos que se fueron transformando en odio,
que luego se transformaron en un deseo de matarlo. Quería terminar con la vida de David. Cuando él volvía en un razonamiento por momentos de un entendimiento lógico, él decía, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Por qué voy a matar a David si no me hizo nada? Pero cuando gobernaba sobre él todos estos sentimientos, él quería matarlo. Y sabemos tristemente cómo terminó la historia de él enloqueciéndose. El autocontrol, el dominio propio, es no dejar que la rabia, el enojo, la tristeza, la depresión, la autoconmiseración nos controlen. Es no dejar que todos estos sentimientos negativos controlen mi vida. Ahora, quiero hacer una aclaración, porque una cosa es controlar nuestras emociones y otra cosa es enterrar nuestras emociones. Porque muchas veces, a causa de situaciones que hemos vivido, o a lo mejor hemos vivido situaciones que ni las conocemos, pero a veces por no afrontar esa situación las enterramos. Entonces no es que controlamos, sino estamos bajo allí, la tenemos enterrada. Pero ¿qué sucede cuando de repente surge una situación que me trae recuerdos del pasado o inconscientemente me voy a esa situación? Surge que dentro nuestro hay una batalla y saltan cosas terribles, actitudes que a lo mejor son desastrosas. Es decir, que no es el hecho de que yo entierre una situación o una emoción. Yo necesito ser sanada en esa emoción. Hasta que yo no sea sanada, no podré tener dominio propio, porque aunque quiera mantenerla bajo llave, en momentos que ni siquiera me imagino, algo que algunos me han dicho, tal persona hace saltar lo peor de mí. Bueno, significa que hay áreas donde necesitan ser sanadas, porque si es bueno que salte, es bueno la luz roja, porque nos dice, ojo que hay peligro, es bueno las crisis donde sale todo afuera, porque me está marcando que hay una área de tu vida que necesita ser sanada y que si no la sanas, eso te va a mantener cautivo y no podrás tener dominio propio sobre tu vida. Si no lo puedes hacer solo, necesitas ayuda. Creo que como iglesia tenemos material, buen material, que es del Espíritu Santo, donde podemos encontrar si hay heridas y si tú lo deseas, entonces podrás ser libre. Pero necesitamos sanar las emociones que están enterradas, porque el Espíritu Santo quiere sanar. No podemos enterrar el enojo, la ira, la frustración, la decepción, la tristeza. Aunque la entierres, en algún momento surgirán. Necesitamos sanidad. Cuarto, el dominio propio sobre nuestra lengua. Bueno, vayan a verlo a Santiago y se van a enterar todo lo que dice. Santiago te lo dice clarito, el apóstol Santiago, ¿no? No estoy hablando de ningún amigo nuestro. El apóstol Santiago. Él dice que aquel que puede controlar su lengua es un hombre, una persona madura que puede controlar todo su cuerpo. Se ve que es la última en convertirse en la lengua, ¿no? Y también dice que este pequeño músculo que está allí, dice que aunque es tan pequeñito, es capaz de tirar una chispa y hacer un incendio en un bosque. ¡Wow! Pero es así. La lengua es tremenda. Entonces, qué importante es que tener autocontrol en nuestra boca. Dice Proverbios que a veces estás con alguno que es necio, y se queda callado y no contesta. Y dice que aún por quedarse callado, queda como sabio. Es decir, lo que está hablando de que muchas veces nosotros nos pasa que hablamos y después pensamos. Creo que tiene que ser al revés. Primero pensar, y no todo lo que pensamos es lícito. No todo lo que yo pienso, yo tengo que pasarlo por el filtro de Filipenses. ¿Esto es bueno?
esto es puro, esto edifica, esto es de buen nombre. Si no, no lo lanzo, porque a lo mejor ha sido algo que ha sido lanzado a mi mente para destruir, para criticar, como el enemigo lo hace. Entonces, con dominio propio, yo hago un filtro en mi mente y antes de hablar, lo pienso. El que no tiene dominio propio vive una batalla constante consigo mismo, ¿verdad? Y se mete en situaciones difíciles al no medir las consecuencias de lo que está haciendo, diciendo. Y es tremendo porque esto trae a la persona aún que lo hace frustración y enojo. No es que la persona luego se quedó feliz porque hizo, porque actuó, sino que eso trae frustración y enojo. Por eso qué importante cuando el Señor nos habla en toda la palabra de tener dominio propio, porque nos evita complicaciones en nuestra vida, nos evita a tener conflictos de los cuales luego nos cuesta salir. ¿Cuántas veces decimos, ¿para qué habré hablado? ¿Para qué habré ido a ese lugar? ¿Para qué me hubiera evitado tanto? ¿Para qué cerré la puerta de la habitación y me quedé? ¿Para qué hubiera evitado tantas cosas? Ahora, ¿cómo podemos desarrollar el dominio propio o el autocontrol? ¿Cómo podemos? No te voy a dar ninguna receta mágica, ¿no? Así que, pero sí puedes apuntar los diferentes tópicos que vamos. Lo primero que yo necesito es recordar la cruz y abrazar a Jesús. Abrazarlo sabiendo que Él fue a esa cruz sin pecado, pero habiendo padecido por mí. Entonces, en esa cruz yo encuentro perdón. En esa cruz yo encuentro amor, en esa cruz yo encuentro restauración, en esa cruz yo necesito lo que necesito para reconstruir las murallas que se han roto alrededor de mi vida. En el Señor Jesús yo encuentro lo que necesito para que mi vida sea restaurada. Entonces, como decía al principio, esto no es un curso de autoayuda, esto se basa en dejar que el Espíritu Santo de Dios hable a tu vida, se mueva en tu vida y que tú lo obedezcas, porque también está esa otra parte. Sin una mente fija en la cruz, tu dominio propio será apenas un poco más que una autoayuda y no va a durar nada. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, evitar cualquier motivo de tentación. Si estoy peleando con la comida, no me voy a comprar todos los postres que me gustan y los voy a dejar en el frigo porque en algún momento, entonces, si tengo adicción al internet, no tendré wifi en mi casa. No tener wifi en tu casa en el siglo XX. No, no tengas internet, es más importante lo tuyo. Si tengo, ¿no es cierto?, adicción al teléfono, tengo una adicción al teléfono que no puedo estar sin mirar si alguien me llamó, si puedo entrarme a la red, déjalo en el cajón. Déjalo en el cajón y lo sacas cuando necesitas hablar por teléfono. Si tengo adicción a la murmuración, cuando alguien esté por hablar algo, a lo mejor no tengo la fuerza de decirle que se calle porque no fui, pero me voy. Yo tengo que entender que tengo que evitar cualquier motivo de tentación. Y cada uno de nosotros, dije al principio, sabemos que somos más débiles en alguna área. Yo tengo que conocer, si el diablo conoce el área de mi debilidad, ¿cómo no la voy a conocer yo? Y si no, comienza a apuntar las cosas malas que haces y vas a encontrar el área de tu debilidad. Pero necesitamos evitar cualquier tipo de tentación. 2, sanar las heridas emocionales. Como dije recién, no voy a tener control hasta que no se sane. Sanar la amargura, el rechazo, la depresión, todo eso tiene que salir cuando sano mis emociones. Si yo tengo o veo que hay repeticiones de algunas reacciones,
hay un signo que me está gritando de que necesito ser sanado. Y es de sabio, y es de entendido decir, Espíritu Santo, ayúdame para que tú puedas sanar esa área. Ejercitan en la lucha, punto 4. 3. Sé feliz, me salteé. Sé feliz con tus progresos, aunque sean para ti pequeños. No importa. El progreso es progreso. No importa. Es un escalón, es un escalón. No importa. Lo importante es que has progresado, que has hecho algo. No los descartes como que no pude llegar a donde quería. Hay un progreso. Punto 4. Ejercítate en la lucha. No te canses, porque a veces decimos, ya lo intenté tantas veces que ya no, ¿no? Y a veces ya he luchado con esto, no importa. Vuélvelo a intentar las veces que sean necesarios, porque lo que el Espíritu te dio no es un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces la semilla ha sido sembrada en tu vida, en la vida de cada cristiano ha sido sembrada. Ahora tú ejercítala, no te canses de luchar, no digas, no puedo más ya. Sí, recibe lo que el Espíritu Santo tiene para ti. Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué me está diciendo? Que si yo vivo conforme a lo que yo deseo, con lo que me gusta, con lo que me mueve a hacer, moriré. Pero si por el Espíritu hago morir esos deseos, voy a vivir. Entonces el Espíritu es mi aliado, el Espíritu es el que me sostiene, el Espíritu Santo es el que me da fuerza. Y dice, hablando del atleta, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está diciendo que de todo se abstiene. Abstenerse es tener dominio propio. Un atleta muchas veces tendrá ganas de hacer quizás salidas, paseos, y su entrenador le ha dicho que no puede hacerlo porque pronto está una competición. Se abstiene. No comienza a pelear con el entrenador, a dar gritos y voces, sino que se abstiene. Si ellos para triunfar en algo que es de esta tierra, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que abstenernos por lograr lo incorruptible? Punto 5. Trae las batallas más difíciles, más feroces a la luz. Sabe que todos luchamos. A veces que la gente dice, bueno, a mí me gustaría ser como tal, como cual, que no tiene problemas, ¿no? Le va todo bien. Le es muy fácil todo. Le es muy fácil porque yo lo veo. Siempre llega con una sonrisa, siempre está cuando piden, pero todos tenemos luchas, todos tenemos batallas. Cuando yo creo que soy la única que lucho y que mi batalla es la peor, es cuando yo estoy metida en la autoconmiseración, soy víctima de esta situación. Todos tenemos batalla y sabes que también está en la palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que la tentación que estás pasando es humana y la han pasado muchos o la siguen pasando. Pero dice, fiel es Dios. O sea que ya saco la mirada de mí y la pongo en Dios. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Es decir, que Él te conoce. Él conoce hasta dónde tú puedes llegar y el Señor te va a dar la fortaleza. Porque dice, sino que te dará también juntamente con esa tentación la salida para que podáis resistir, ¿no? Y podríamos mencionar tantas tentaciones. Para algunos, a lo mejor videojuegos, que uno dice, pero no son malos, simplemente mato gente. Pero paso a lo mejor, que ya tendríamos que charlarle esa primera parte, pero quizás matando gente
pasó 1 hora, 2 horas y 3 horas. Y después el cerebro se me quedó que venga quien venga contra mí, lo mato. Es decir, que no son malos en sí, pero tienen un mensaje que marca totalmente. Entonces, hay tantas cosas que nosotros podemos darnos cuenta que cuando gobiernan mi vida, cuando no puedo dejar de hacerlas, es porque gobiernan mi vida. Y yo quiero que pienses en este momento, ¿cuáles son las cosas que aunque digas no lo voy a hacer más, lo haces? ¿Comerte un chocolate entero? Bueno, logré yo la victoria. Y lo dejo guardado y digo, ahí estarás, pero no te comeré todo. ¿Verdad? Yo me comí el chocolate desde que lo abría hasta que lo terminaba. Y ahora tengo uno hace como 4 meses. Hasta ya tiene polillas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te domina? Quizás puede ser como que es gracioso el chocolate, pero cuando te domina es por cuando tú no puedes tener control sobre algo. El chocolate me dominaba a mí. Entonces, yo tengo que darme cuenta que si eso me domina, me puede dominar cualquier otra cosa. Entonces, cuando yo entro en entender que no puedo dejarme dominar, entonces hay algo que es el 6º punto. Perdonarte cada vez que fallas y volver a intentarlos. Hasta que tengas el dominio propio. No te odies porque has fallado. A veces nos odiamos porque después de tanto pelear, ahora pasó lo mismo. Perdónate y vuelve a intentarlo. Punto 7. ¿Sabe que es mucho más fácil tener autocontrol cuando yo quiero que cuando tengo que hacerlo? ¿Sí? Yo quiero que el Espíritu Santo sea el que controle mi vida. Yo tengo que hacerlo porque me han dicho que así tengo que ser un mejor cristiano. Yo tengo que hacerlo porque de esa manera voy a poder tener algún cargo en la iglesia. Y también quiero predicar. Pero cuando el quiero gobierna al tengo o al debo, es cuando nosotros estamos en la batalla en el lugar correcto. Quiero amar al Señor con todo mi corazón. Quiero que Él sea el centro de mi vida. Quiero vivir una vida para Él. Nadie te obligó. Tú lo has tomado como una decisión. Y el 8, ruega en el Espíritu. Ruega en el Espíritu. El 7 es que es más fácil el autocontrol cuando quiero que cuando debo, ¿no? El 8, ruega en el Espíritu. El Señor siempre escucha nuestras oraciones. Tú puedes sentirte que estás abandonado, que nadie te oye, que estás solo, pero yo te digo que el Señor escucha nuestras oraciones. Y qué oración buena para Dios es pedirle que Él sea el que gobierne nuestras vidas y que nos ayude a tener ese gobierno. El dominio propio, la templanza, es parte del fruto del Espíritu, dijimos, pero es lo que forma el carácter de Cristo. ¿Y sabe lo que pasa? Que en la medida que yo anhelo el fruto del Espíritu, me parezco cada día más al Señor. A medida que tú anhelas tener el dominio propio, la templanza, el carácter de Cristo comienza a sellarse en tu vida y comienzas a desear la santidad. Comienzas a ver que la palabra tiene sentido, que la palabra comienza a traer vida, que la palabra tiene vida en sí misma. Y tantas cosas cambian. Tus ojos cambian, porque hasta el momento pareciera que tengo un debo, pero no, yo quiero que el Espíritu Santo sea el que reine en mi vida. Y sabe que el fruto del Espíritu no va a venir sin luchar. Quizás sea una mala noticia para terminar la prédica, pero es verdad. El fruto del Espíritu viene cuando tú luchas. Aquel que se ejercita en todo, también lucha y pelea. Ejercítate
en el dominio propio. Lucha. No vendrá a tu vida el fruto del Espíritu, por más que se lo envidies al que lo tiene. No vendrá, sino vendrá cuando tú luchas. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué significa? Que yo tengo que sacar el yo. Me tengo que sacar yo del trono del corazón y decirle, se te acabó el tiempo. Cada día no serás entronado en mi vida. Quiero que ese lugar lo ocupe el Señor Jesucristo. Quiero que el Señor Jesucristo sea entronado en mi corazón. ¿Qué es lo que quieres? ¿Pelear con el debo? Debo hacerlo y no tengo fuerzas. ¿O quieres que Jesucristo sea entronado en tu corazón? La vida cristiana es fácil cuando Cristo está sentado en el trono de nuestro corazón. Amén. Ponte de pie, por favor. Tantas veces, Señor, nos hemos sentido frustrados después de reacciones que no solamente hemos ofendido o humillado a otros, sino que nosotros mismos nos sentimos avergonzados. Señor, qué bueno es que tú dejaste en la palabra que el dominio propio es parte de tu esencia. Señor, y cada uno de los que estamos en este lugar y aún los que nos oyen, desean que nuestra esencia sea la vida de Cristo. Que el carácter de Jesucristo sea formado en mi vida. ¿Cuántas veces me esforcé pensando que yo era capaz de hacer algo, no permitiendo que tú, Señor, gobiernes sentado en el trono de mi corazón?